Mi querido, voy a dejar a David Galeán, un verdadero gusto saludarte esta mañana. ¿Cómo estás? Buenas, Francesco, Maite, Julio, Andrés, Claudia, Juanpa, y Andrés, señor en dúo, muy buen día para todos. Aquí estamos empezando esta jornada de domingo y empiezo recordándoles que hoy es el Día Internacional de los Bomberos. Qué lindo, ¿eh? Hay una presidente bombera. Sí, en este momento. Lorena Caram, Sí, que es la primera, Histórica, sí, primera la mujer. primera presidenta, es verdad, del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay. 23 años de trayectoria, ¿eh? Una trayectoria tremenda. Y tiene al hijo, Víctor, que también es bombero, ¿verdad? Y punto importante, porque la gente, evidentemente, muchos no manejamos, ahora yo me incluyo en eso, ¿verdad? Los bomberos tienen sus jornadas electorales, ya no con una amplia mayoría. No recuerdo bien el porcentaje, pero había hablado con Clary en la semana y había dicho el porcentaje, con un porcentaje importante, la primera presidente del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, sin lugar a dudas, un hecho histórico. Ahí la tenemos en imagen. Ahí está. Por otra parte, es el día también mundial de la risa. ¿Verdad? Yo creo que al empezar el programa era más por eso que por lo de Olimpia, ¿verdad? Mira, no, Sí, claro, Hoy salen unos chistes. Sí, mucho. Sí, no poemas. ¿Sí? Sí, para recitar poemas. Sí, yo no Pero puedo. poemas chistosos. Sí, podemos Poemas hacer chistosos, no, poemas no. ¿Vos sabés que me olvidé de traer yo otra vez el librito que me regaló Amadito? De los mejores poemas que declamó Humberto Rulín al aire. Mira, pero lo que podemos hacer es interpretar. Y el profesor Galeano no califica. Claro, el profesor Galeano me dijo a mí, Francesco, realmente hiciste para algo de desastre para mi clase. Ya empezamos. De situación comprometedora No, pero perdón, que acá por revelar nuestra documentación privada, perdón. También es el día de Star Wars, el día de la guerra de las galaxias. Y un día como hoy nacía un gran folclorista, también locutor, que en vida fue el profesor Ángel Antonio Gini Jara. Él hacía 1954. Y dos datos así precisos. En 1954 se hizo el golpe que fue liderado por Alfredo Stroessner, que puso en el poder al arquitecto Tomás Romero Pereira, el tiempo después asume Stroessner. Y también, un día como hoy fallecía un joven político, abogado, que en vida fue Roberto L. Petit, cuyo nombre permanece en la recordación inclusive de un barrio de Asunción. Mira, pues yo no sabía eso, ¿eh? Dos puntos sobre el tema del día de Star Wars. ¿Por qué se festeja un 4 de mayo? Atento a esto, Clau. A ver. Como se mencionó, la fecha elegida para el día de Star Wars hace referencia a una frase que se repite desde la primera de sus películas. Yo sé. Se trata de... Que la fuerza te acompañe. Así mismo se verá. ¿Cómo sería en inglés? Maybe... May the Force. with you. No, Bye. veamos, voy a ver. Pero vos sabés que yo no soy fanática de Star Wars. Pero continúa, voy a buscar. No. Pero esa versión que mientras ella busca es en guaraní, Puacá, Tanemoino. Puacá. Puacá es un barete. Sí. Entonces, Puacá es la fuerza sí en barete. O sea, Anakin Skywalker, o para Luke sería que es un Jedi. May the Force be with you. Ahí, por ahí va. Y que una frase de los Jedi a todo esto, ¿verdad? Ya haría Star Wars, ahí los compañeros bien despiertos como siempre, más el Día Mundial de Star Wars disponibles, ¿verdad? Ahora, yo te consulto, vamos a dejar a Luke Skywalker, ¿cómo te dirían guaraní? Y esa es la versión, sí, es que es lo mismo, que la fuerza lo acompañe en barete, Tanemoino. Barete, Tanemoino, que te acompañe. Bareteta, Tumoyo. Tanemoino. Y pues es amigo, compañero, ¿verdad? Que se convierta en tu compañero la fuerza. ¿Cómo es Barete? Barete, Tanemoino. Barete, Tanemoino. ¿Cómo se dice el instrumento en guaraní, verdad? Temipurú, que puede ser un utensilio, instrumento, sí. Y carece de instrumentos para controlar el dinero sucio. Gorekoi, Temipurú, Coñangare Conemá, Pirapire, que ahora. Está difícil eso. Claudia no te va a poder... No te va a poder... No va a poder traducir. Pero siempre son, a veces dan la posibilidad de hacer lo que llaman una traducción lineal, Sí. palabra por palabra. A veces se traduce la idea, sigue el contexto. Por ejemplo, muchas veces hay ciertas expresiones que existen en algunos idiomas que no existen en el idioma al cual se va a traducir. Nosotros tenemos un caso muy particular que en guaraní tenemos un saludo que hacemos siempre a la siesta, decimos, se van a saque. Es una cuestión tradicional, ¿verdad? Sin embargo, en el castellano no existe el buena siesta. Buen día, o buenos días, y buenas tardes, o buena tarde, ¿verdad? Pero
o en la siesta no existe. Y en ese caso, uno al hacer la traducción pone justamente eso, como estás a la siesta, pero no en el formato de un saludo. Y el Maisha Pandekaru, eso es oficial, ¿no? O sea, está bien decir Maisha Pandekaru. Claro, ahí vos tenés dividido el tiempo en el coque, que es todavía hasta el momento en que sale el sol, ¿verdad? Desde el momento que salió el sol hasta tipo 11 de la mañana sería el Pijarebe. Y el Pijarebe va de tipo 11, un poquitito más. Ya cuando, sobre todo el sol está encima nuestro acá, ¿verdad? Hasta más o menos las 2 de la tarde es el Asayé, ¿verdad? Y otra vez después del Asayé, con el cálculo que estamos haciendo de aproximación nada más, tipo 2 de la tarde hasta el oscurecer es Karu. Y luego ya al empezar la oscuridad ya hablamos de Pijaré. ¿Cómo es a la mañana? Bien temprano el coge. Yo, por ejemplo, voy a decir todavía con... Maisha Pandekaru. Maisha Pandekaru. En ese caso, Necoe. ¿Por qué? Porque coge es una palabra nasal, que es la I nasal. Y allí decimos Necoe. En todo lo demás ya va a ser D. Va a ser Maisha Bandé Pijaré, Maisha Bandé Asayé, Maisha Bandé Karu, Maisha Bandé Pijaré. Ah, es lo que yo me confundo. Sí. Pujarebe es a la mañana. A la mañana. Pujaré a la noche. Pijaré a la noche. Y lo que significa justamente Pijaré es más allá de la noche. Pijaré en la noche y cuando yo le pongo B es más allá de la noche sería en la traducción literal de la mañana. Excelente, excelente. O sea que de tarde en Maisha Pandekaru, perdón, de Karu. Sí. Brillante, brillante. Me parece que comiste. Sí, y yo creo que tal comiste, ¿verdad? Pero allí sería Karu, es muy parecido. Maisha Pandekaru. Esa es una cuestión muy interesante, ¿verdad? Que cuando nosotros tenemos algunas palabras que son, tienen una pequeñísima diferencia, que yo por ejemplo les puedo decir a ustedes, cuá, con la nasalidad la A, cuá, y eso es el dedo de la mano, ¿verdad? Porque yo por ejemplo diga cuá ya en forma oral significa hoyo o agujero, ¿verdad? O lugar donde abunda algo, allí en el nombre por ejemplo de decir cambacuá, cambá la gente de color y cuá lugar donde abunda, donde vive. Y en la otra forma es que yo le ponga entre la U y la A una separación que le llamamos QSO, y yo diga allí QA, y QA es la cintura. O sea, en 3 palabras depende mucho de la pronunciación para que también de eso yo entienda el significado de esa palabra. Yo sé que eso pasa con acá. Acá. También. Y acá, que después te aparece, ¿verdad? No, ok y ok. Es cerca de eso. Si yo puedo decir, por ejemplo, en múltiple ok, allí de hecho es nasal, ok. Y cuando digo ok ni nada, ok, es un verbo, ¿verdad? Y allí es un verbo, sea que, de que, ok, es un verbo. El otro es una palabra nasal que es ok. Ok, ¿compuso como con acento nasales? Es puerta. Y ok es directamente duerme, sí. En este caso es duerme. ¿Qué cátedra va allí que hay de la mañana? Acá. Sí. No, pero justamente, yo insisto mucho en una cuestión, ¿verdad? No es complicado, es simplemente una dificultad que probablemente por la falta de uso no tengan un vocabulario. Entonces, yo siempre le digo a la gente que con 300 o 350 palabras uno habla perfectamente. Y entre esas 300 o 350 hay una lista de más de 80 verbos. Es lo más usado, eso de comprar, traer, llevar, tener. Uno sabe eso y se defiende siempre. Tempranito, acá te planteo un desafío, Francesco. Decime 5 palabras guaraní. Sustantivos. Baracayá. Baracayú. Está bien. Baracá. 3. O sea que después, ¿cómo decís así ya? Espera. Claro, allí te viene ya. No, yo tengo muchas palabras. Están entre sueños todavía. Sí. Pero está bien, dijiste, así que... Estamos ahí. Yo voy a decir rápido. No sé si tan rápido tampoco. Yagua, sí, Muy bien. po, Sí, vamos. ¿a qué? Matió. Mandibó, muy bien. Hay que uno más. Y habla, Caballo. caballo, perfecto. Vaca y popó. ¿Qué va? Mira, te digo otro. ¿Sabes de dónde viene eso? Vaca y vaca, ¿verdad? Pire viene de pire, es la piel de
o es saltado. Y la Esa pelota es la vaca que salta. Ah. Anteriormente pues era justamente Blanco y negro. claro, y era de piel de cuero de vaca. Vaca pingo, Vaca pingo, por eso. No sabía, Sí. Bueno, estamos aprendiendo guaraní, señor. ¿Qué es tu Lo cucarú? cucarú es lo que ocurrió, por ejemplo, en Semana Santa, cuando la gente capitalina, como se dice, fue al interior y trajo de todo. No es lo que comió y vivió allí los días de Semana Santa, sino que Trajo su avío. trajo el avío. Y Y cierto, ahí pero es el tucún. lo Entonces, es la capitalino. langosta, ¿eh? La langosta puede entrar a cualquier lugar y arrasa con todo. Cuando al final la palabra dice ET o TT es que es verdadero, ¿verdad? Este sí, en realidad es un grado, es cuando yo digo imponente o por ejemplo, yo puedo usar eso con muchas palabras. Ibayete es muy feo, el ILT es un grado superlativo se le dice. O hay veces en la condición que están mencionando que es algo cierto, tiene dos significados al final, depende del uso. O sea, Colorado a mí es TT, para claro que nada más que no maneja mucho Claro, guaraní. no entiendo nada. Claro, es No Colorado. entiendo nada. ¿Cómo es? Añete es cierto. UPI. Hola, UPI. ¿Cómo está, Francesco? UPI. Estoy haciendo, claro. Yo eso dije porque quería saber si estaba despierta. Bueno. Estaba despierta, mamá. Ahora le vas a decir algo así. Y tengo que decir que estás... UPI, perro. Bueno, tengo que decir que estás muy despierta, demasiado despierta, yo te diría. ¿Puedes dormir un poquito más? Bueno, Colorado Añete es Colorado de verdad. Exactamente. Y añete es cierto o verdadero, añete. Y otra vez agregarle añetete es muy cierto, muy verdadero. De verdad, y te. De verdad. De verdad, yo sí para guaraní. Sí, Y sí. Colorado Añete TRI. No, es demasiado No, escuchado, ¿verdad? Ya. no, en ese caso añetete y de ahí pues puede ser algo que ocurre por casualidad nomás, ¿verdad? O joreí, dice por ejemplo, o ya por ahí hizo de balde. La traducción nuestra de ahí siempre es de balde. Que en realidad como frase tampoco existe en castellano. Hay en balde, pero no de balde. Claro. Pero como hay una frase que me suelen escribir en ajá, que vamos nomás. ¿Cómo es? Ajá. Ya antes, o ya. Ay, ¿cómo es? Ajá. Acá está yo. No es. Seguro me voy a... En un contexto así. En un contexto, por ejemplo, y ponerle acá a Francesco y yo, y no vino Carlos, y vamos a hacer si que... Ya haré, que tú dices. Ahí está, Ya, ahí ahí, así ya, sí. Pero esa es una expresión positiva, Es una- de que vamos claro, pese a las vamos, dificultades vamos, más o menos. Claro. Definitivamente vamos, ¿verdad? Sí. Y con fuerza, luego. Me gusta esta cátedra de guaraní que estamos haciendo, que estamos recibiendo, ¿verdad? En guaraní, ¿cómo sería? ¿Por qué rencores? Pigaro es el rencor, ¿verdad? El espíritu que está en este caso como envenenado, amargado, ¿verdad? El rencor. Y serían Baere para Pigaro. Baere Pigaro. ¿Por qué los rencores? Baere, Pigaro. Pigaro. Claro. Sí. Claro. Baere, claro. Baere Pigaro. O sea, cuando vos le ves a alguien rencoroso, pero no cambia, está enojado conmigo, por ejemplo, porque Baere se de irrita. Pigaro. Sí. Baere de Pigaro se vive. O Carla, de repente con su hijo se irrita, que están enojados ahora. Baere de El pegado se mide conmigo, ¿verdad? El dato importante, ¿verdad? Seguramente que Carla puede testimoniarnos eso o cualquier escritor que en Paraguay se dedica a esta noble tarea de hacer obras literarias sobre todo. 1000 ejemplares y somos 6.109.000 en este momento. Y 1000 ejemplares cuesta vender. Cuesta vender, sí. Cuesta vender. Acá, por decirlo de alguna manera, una especie de bestseller que tuvimos son el caso de Helio Vera, El Bucaruso Perdido, pues obviamente Rodabasto. Pero después buscamos y vamos a encontrar que hay muchísimas publicaciones, pero no pasan de eso. Y si miramos también la tirada de los diarios, nos llegan de 60, 70, 80 mil ejemplares y se devuelven inclusive. Llega una partida que forma parte de la gentileza. Y estamos hablando de un digamos, porcentaje bajísimo. Que no supera el 1%. ¿Puedo dejar de creer eso una invitación? Sí, Francesco, Claudia, hoy esta mañana ya a partir de las 11 horas, se va a desarrollar la edición número 12 años consecutivos del Festival de los Dúos del Paraguay. Sí, es que hay una expresión muy tradicional, muy folclórica de la música paraguay, es el canto a dúos, el purajeyo y se le dice ahora. Y eso se va a hacer en el centro
Ilvitimiense, que está en la ex ruta 1, a la altura del kilómetro 19. Vamos a tener allí la presencia de varios grupos, entre ellos como que los Torales, que son prácticamente una leyenda dentro del ámbito de la música del Paraguay, Rojas Jiménez, Aloimá, Rincón Guaraní, Cano Montiel, las primas Ovelar, Lilian Romero y Noemí Oviedo, y el dúo Castro Gómez. Es un homenaje al dúo Navarro-Villagra, una pareja, hombre y mujer, que llevan muchísimos años cantando la música paraguaya dúo. Y a las 11 también, Francesco y Claudia, le hacemos un homenaje al querido doctor Neri Peña, quien tiene una también muy importante labor en el ámbito de la gestión cultural de nuestro país. En este momento es presidente de la Feria Internacional del Libro, que va a iniciar este 29 de mayo, se va a extender hasta el 8 de junio, y él es la cabeza en este momento también de ese gran movimiento que promueve los libros en Paraguay. Así es que merecido homenaje a Neri Peña por su labor en la gestión cultural, también como docente, como escritor, un reconocimiento a la persona de él. Y si da allí en un minutito nada más para que vean y escuchen al dúo Navarro Villagra, el dúo que va a ser homenajeado. Acá ya fueron homenajeados, por ejemplo, Vocal 2, el caso, por ejemplo, allí justamente en el mío Oviedo, también un caso de un dúo muy conocido, que es Miriam Eduardo. Allí están, y si podemos escucharlo cortito, a Navarro Villagra. Escuchamos. Bueno, este es el dúo Navarro Villagra, mi querido Buenara. Así mismo, son los homenajeados de esta edición número 12, repito, desde las 11 horas, Centro Ilvitimiense, en la ex ruta 1, kilómetro 19. Todos invitados a escuchar la mejor música del mundo, la música paraguaya. Y hay ciertas expresiones que existen en algunos idiomas que no existen en el idioma al cual se va a traducir. Nosotros tenemos un caso muy particular que en guaraní tenemos un saludo que hacemos siempre a la siesta, decimos Baisha Banda Saye. Es una cuestión tradicional, ¿verdad? Sin embargo, en el castellano no existe el buena siesta. Es buen día, o buenos días, y buenas tardes, o buena tarde, ¿verdad? Pero buena siesta no existe. Y en ese caso, uno al hacer la traducción pone justamente eso, como está la siesta. Pero no en el formato de un saludo. El Maisha Pan de Caru, eso es oficial, ¿no? O sea, está bien decir Maisha Pan de Caru. Claro. Ahí vos tenés dividido el tiempo en el coquí, que es todavía hasta el momento en que sale el sol, ¿verdad? Desde el momento en que salió el sol hasta tipo 11 de la mañana sería el pijaribé. Y el pijaribé va de tipo 11, un poquitito más. Ya cuando, sobre todo el sol está encima nuestro acá, ¿verdad? Hasta más o menos las 2 de la tarde es el asayé, ¿verdad? Y otra vez, después del asayé, el cálculo que estamos haciendo de aproximación nada más, tipo 2 de la tarde hasta el oscurecer es Caru. Y luego ya al empezar la oscuridad, ya hablamos de Pijaré. ¿Cómo es a la mañana? Bien temprano el coge. Yo, por ejemplo, voy a decir todavía con... Baisha Pan de Coge. Baisha Pan de Coge. En ese caso, Necoe. ¿Por qué? Porque coge es una palabra nasal. Tiene la E nasal. Y allí decimos Necoe. En todo lo demás ya va a ser D. Va a ser Baisha Pan de Pijaré, Baisha Pan de Asayé, Baisha Pan de Caru, Baisha Pan de Pijaré. Ah, es lo que yo me confundo. Sí. Pijaré es a la mañana. A la mañana. Pijaré a la noche. Pijaré a la noche. Y lo que significa justamente Pijaré es más allá de la noche. Es Pijaré en la noche, y cuando yo le pongo B es más. Más allá de la noche sería la traducción literal de la mañana. Esa es una cuestión muy interesante, ¿verdad?
cuando nosotros tenemos algunas palabras que son, tienen una pequeñísima diferencia, que yo por ejemplo les puedo decir a ustedes, cuá, con la nasalidad la A, cuá, y eso es el dedo de la mano, ¿verdad? O que yo por ejemplo diga cuá, cuá ya en forma oral significa hoyo o agujero, ¿verdad? O lugar donde abunda algo, allí en el nombre, por ejemplo, de decir cambacuá, cambá, la gente de color, y cuá, lugar donde abunda, donde guía. Y en la otra forma es que yo le ponga entre la U y la A una separación que le llamamos cusub, y yo diga allí QA, y QA es la cintura. Ya en tres palabras depende mucho de la pronunciación para que también de eso yo entienda el significado de esa palabra.